Hola, espero te encuentres muy bien. Hoy voy a hablar de la dinamización y de la posología de el tratamiento homeopático. Les voy a compartir brevemente algo que nos deja Hahnemann en su doctrina acerca de la dinamización o potentización en homeopatía, sistema que desarrolló, como les decía, Samuel Hahnemann, como nosotros ya, como todos sabemos. Y les expongo un resumen de los puntos clave y conceptos fundamentales. Hahnemann y su descubrimiento. Él empieza experimentando con la planta de la chinchona, china, conocida actualmente. Él empieza con esa planta, la toma primero el jugo de la planta y tuvo efectos indeseables, bastantes, pero vio que sí había curación, pero con muchos problemas. Entonces él recordó lo que Hipócrates decía, de que lo similar cura lo similar. Su primera experimentación fue con la planta de la chinchona de la China. Entonces, Hahnemann, al ver la toxicidad de la planta, y más porque él iba a empezar a experimentar con otras sustancias, venenos, como el arsenicum, y él veía también los problemas tan grandes que ocasionaban los tratamientos con el mercurio, el oro. Entonces, Hahnemann lo que busca y lo que él descubre, que en la reducción de la dosis de los medicamentos evitaban agravaciones severas en los pacientes, manteniendo el poder curativo de estos medicamentos. ¿Sí? Él también descubrió que la dinamización es muy importante porque vio que algunas drogas eran mucho más efectivas y menos dañinas cuando se diluían repetidamente y se agitaban vigorosamente, y llamó a este proceso dinamización o potentización. Él también postula que los medicamentos actúan sobre la forma vital de una manera dinámica, influenciando el organismo para restablecer la salud. En los principios de la homeopatía, Hahnemann nos deja que la ley de los semejantes es una ley basada en las enseñanzas de Hipócrates que les mencionaba yo anteriormente, y fue desarrollada por Hahnemann, que sostiene que una sustancia que causa síntomas en una persona sana puede curar esos mismos síntomas en una persona enferma. Nos deja también el principio de la potenciación. Es el proceso en el cual se diluye y agita la sustancia medicinal repetidamente para liberar su poder curativo y dinámico. Esto implica, en caso de una trituración, para sustancias insolubles, trituración, flotación y molido. O sea, en un mortero se pone, digamos, una corteza o un pedazo de un metal y lo vamos a triturar con lactosa. Se tritura, entonces es flotación y molido para sustancias insolubles. Sucusión es el otro método, es sacudida violenta, es la dilución del líquido
la dilución que ponemos en un frasco y lo agitamos fuertemente. Hahnemann decía que succionarlo, o sea, agitarlo unas 100 veces sobre la Biblia. Él lo hacía sobre su Biblia, ¿sí? Pero puede ser sobre un libro de cuero o algo que sea similar a golpear el frasco en una superficie que no sea rígida, semirrígida, ¿sí? Como un libro de cuero o un cojín de esos que tenemos ahorita que son para sentarse y aguantar mucho rato sentado. Es magnífico para dinamizar esos cojines. Entonces, en los métodos de preparación y escalas nos deja primero, o sea, la tintura madre, que es una preparación hidroalcohólica cruda de las sustancias usadas como punto de partida para las diluciones homeopáticas. Si la planta o el metal o lo que sea ya fue procesado químicamente de alguna manera, ya sea por el calor o de alguna forma, ya no nos va a servir para lo que nosotros queremos. Ya no va a salir el medicamento homeopático que fue experimentado. Entonces es una solución hidroalcohólica de la sustancia cruda, usada como un punto de partida para las diluciones homeopáticas. Y se debe preparar siempre según las reglas que vienen en la farmacopea homeopática. Y está la escala de potentización. Nos deja la escala decimal introducida por Konstantin Hering, que esta no consta. En un frasco yo pongo una gota de mi tintura y le agrego 10 de alcohol. Y lo voy a agitar fuertemente sobre un lugar que sea un poco flexible, ¿sí? Para que rebote el frasco, así como lo estoy haciendo, 100 veces. Y tenemos la primera decimal. De ahí tomo una gota, en otro frasco le agrego las 9 gotas de alcohol. Y ya sería la segunda decimal y así hasta donde yo quiera. También nos dejó la escala centesimal, que se prepara de la misma forma, pero aquí en lugar de agregar una gota en 10, se agrega una gota en 99 de alcohol o agua. Igual, se succiona o se agita fuertemente. Generalmente se sugiere que sea a la misma velocidad. Se agita 100 veces y ya tenemos la primera centesimal hahnemanniana. Y así hasta donde queramos llegar. De la primera agarramos una gota en otras 99 de alcohol, lo agitamos y así hasta donde se quiera. Dilución infinita. En la escala corsocoviana nos dejan también, aquí es preparar el medicamento en un solo frasco. Incluso esta escala la desarrolló Korsakov, que era un médico militar. Entonces, los frascos escaseaban en la guerra. Entonces, él agarraba el frasco, le echaba una gota, por ejemplo, de un medicamento a la 30 o a la sexta, la potencia que sea, una gota, le ponía las 99 de alcohol o de agua, lo succionaba aproximadamente 100 veces, lo golpeteaba 100 veces y enseguida lo arrojaba lejos el líquido y el frasco ya quedaba impregnado de lo que había dinamizado y únicamente en ese mismo frasco volvía a agregar las 99 de alcohol, lo volvía a succionar, lo volvía a tirar, lo arrojaba, se volvía a poner el alcohol y así subía el medicamento a la potencia que él quería. Por ejemplo, habíamos dicho a partir de una 30, si lo hizo ese procedimiento 10 veces, pues llegó a la 40, una potencia intermedia. También tenemos la escala 50 milesimal, en algunos lugares llamada potencia Q o LM, que se utilizó posteriormente porque esta potencia la deja Hahnemann en el organón
en la última edición que corrigió él, y se publicó después de su fallecimiento. Él nos dice en la teoría que nos deja acerca de lo que contiene el medicamento homeopático, él se anticipa a conceptos muy modernos sobre la energía y la materia. Él nos habla de la disociación de las moléculas y la ionización, y la correlaciona en sus observaciones sobre la potencia incrementada en diluciones sucesivas. Y nos recomienda lo siguiente: sus observaciones sobre los efectos. En diluciones altas nos van a servir para efectos emocionales y mentales. En homeopatía se considera que las diluciones más altas tienen un mayor efecto en un plano mental y emocional. Dilución alta significa que tiene nada de material. O sea, está tan diluido el medicamento, está tan diluido que ya no queda nada de materia. A partir de la potencia doceava, de la 12 centesimal, ya no queda ninguna huella del medicamento. Ya únicamente queda la energía. Y esa energía únicamente se puede observar con aparatos especiales como un espectrómetro, fotómetro de masa, o se puede observar su acción, la acción del medicamento en una cámara de resonancia magnética. Se pone al paciente en una cámara de resonancia magnética, se le administra un medicamento y se empieza en la resonancia a ver los cambios que está originando en el organismo el medicamento administrado. Es una experimentación que se hizo en un laboratorio en Noruega. Entonces, una dilución alta está tan diluida que no hay sustancia material, es energía únicamente. Entonces decíamos, plano mental y emocional. Diluciones bajas para efectos fisiológicos. En dilución baja nos referimos a que tiene una mayor cantidad de materia, una mayor cantidad de planta o de la sustancia con la que se preparó el medicamento. Y esto va directamente a problemas físicos, como una tos, una fiebre, un golpe, un dolor fuerte de origen físico. Entonces, en resumen, Samuel Hahnemann desarrolla un sistema de medicina centrado en la dinamización, que implica la dilución y succión de las sustancias para liberar su potencial curativo dinámico, evitando así los efectos adversos de las dosis altas de las sustancias con las que nosotros nos curamos o queremos curar a alguien, sanar a una persona. Eso se refiere a... por eso Hahnemann ideó este sistema de dilución de los medicamentos, dilución y potentización. Vamos a hablar de la posología, o sea, la forma de administrar estos medicamentos, para determinar las dosis en que se deben de administrar. Esta técnica abarca todas las posibilidades de aplicación del medicamento homeopático en diversas escalas, como ya les había mencionado anteriormente, que se desarrollaron a través del tiempo hasta la actualidad, como es la escala centesimal o hahnemanniana CH, la corsocoviana, que ya les expliqué cómo se prepara, la decimal, la 50 milesimal o LM, la decimal
se escribe con una X, corsocoviana CK o una C simplemente, y la centesimal hahnemanniana pues CH. Condiciones para administrar dosis homeopáticas en un problema agudo o no agudo. O sea, que el medicamento sea perfectamente homeopático, que sea lo más similar al problema que tiene el paciente, en todo, que lo cubra por completo, que el medicamento se administre a la potencia adecuada. Si nosotros damos un medicamento en una potencia no adecuada, o sea, si yo a un paciente que está muy débil le doy una potencia muy alta y el paciente está muy débil, su energía vital está muy baja, va a tener problemas serios. Si es un problema muy físico, se debe administrar una potencia baja. Si es un problema mental o emocional, una potencia alta. O sea, seleccionar bien la potencia adecuada dependiendo de cada persona. En enfermedades agudas y crónicas, al administrar el medicamento se le indica al paciente que debe succionar entre toma y toma unas 12 veces el medicamento para incrementar su dinamismo energético y que sea un poco mayor a la toma anterior, y de esta manera no se detenga la curación. En las enfermedades agudas, mientras el paciente esté experimentando mejoría, las tomas son repetidas a intervalos fijos de tiempo. En ocasiones se prescribe la toma plus, dependiendo la gravedad del caso. Es muy importante que no olvidemos no usar el medicamento en un paroxismo febril, sino hasta que la temperatura ha disminuido, con aplicación de medios físicos, bañando al paciente o con paños tibios. Si yo a un niño que tiene 39 grados de temperatura y le doy belladona, la fiebre, le va a subir a más de 40. O sea, primero controlar un poco el pico febril y administrar después el medicamento. En las enfermedades crónicas, el administrar una dosis única producirá una mejoría uniforme y progresiva, pero lenta. La duración del efecto puede durar 20, 40, 60, hasta 100 días o más, dependiendo del medicamento que sea. ¿Por qué es más lenta? Porque el mismo comportamiento de la enfermedad. Una enfermedad crónica tiene mucho tiempo de instalada. Entonces, el comportamiento de la enfermedad obedece al comportamiento de la energía vital que ha sido debilitada por el desarrollo del estado de salud. Hahnemann recomienda la toma repetida en las enfermedades crónicas cuando se hace dentro de la escala 50 milesimal, o LM o Q, misma que no presenta agravaciones durante el tratamiento, solo al final, indicando el final del mismo padecimiento. No que cause, sí causa agravación, pero es imperceptible, el organismo no lo nota. Actúa, como nos decía Hahnemann, el medicamento actúa rápido, de una forma rápida, suave y permanente. Y esto es la escala perfecta que nos dejó Hahnemann, porque no hay manifestación, no hay agravación perceptible. En la actualidad se usan las tomas repetidas también en las enfermedades crónicas, porque los pacientes normalmente están más expuestos a los estímulos externos que pueden antidotar el efecto de los medicamentos homeopáticos. Una recomendación muy importante es antes de prescribir un medicamento, revisar la susceptibilidad del paciente.
sumamente importante. Sin embargo, si deseamos que la curación se realice más rápido, se deben seguir las siguientes consideraciones. Por ejemplo, en fiebres intermitentes, cuadros no febriles, intermitentes y cuadros alternantes. Una fiebre intermitente o en agujas, la temperatura sufre grandes oscilaciones entre fiebre alta y normalidad a lo largo de cada día, o bien se alternan unos días con fiebre y otros sin ella, con un ritmo fijo. En los cuadros no febriles intermitentes, los cuadros no febriles de diferente índole, que son estados mórbidos puramente sóricos, o sea, desequilibrios corporales, y muy rara vez está complicado con la sífilis o la psicosis. Entonces hay que tratarlo con los mismos medios, el más similar. Cuadros alternantes que se alternan unos con otros, características especiales, por ejemplo, cuadros no febriles, pero que se repiten a intervalos fijos entre 8, 15, 30, 60, 120 días o una vez por año. Cuadros alternantes con otros cuadros de enfermedad que se alternan, otros en otras épocas o intervalos irregulares. Son muy numerosos y pertenecen al grupo de las enfermedades crónicas. Como por ejemplo un cuadro alternante puede ser una persona que tiene cefalea y diarrea. Desaparece la cefalea y empieza con la diarrea. Y así está, un cuadro alternante. Y hay muchos ejemplos, pero ya. Entonces, nos vemos próximamente para hablarles de otro tema. Bye.